Buen día muchachos, bienvenidos al módulo 2 del curso intensivo de anatomía y de histología. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es María Laura Díaz, soy estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua y orgullosamente soy la encargada de ofrecerles el contenido del módulo 2 de histología general. El día de hoy veremos la clase de tejido epitelial de revestimiento y tejido glandular, ¿sí? Comencemos. Como antes se había estudiado, las células es la unidad anatómica, estructural y fundamental de todo ser que compone los tejidos. Es decir, que para que se formen órganos hay un conjunto de tejidos que se ordena de manera característica o específica para diferenciarse uno de otro. Entonces, las células van a trabajar en conjunto para generar enlaces por contacto físico o por otra generación de sustancias. Pero estas células específicas van a representar esta especificidad celular. O sea, este tejido va a tener una función en específico gracias a ese conjunto de células que compartía una función. Entonces, a pesar de que existen más de 250 tipos de células, solo hay 4 tejidos fundamentales. ¿Y cuáles son estos 4 tejidos fundamentales? El tejido conjuntivo, el tejido muscular, el tejido nervioso y el tejido del que vamos a hablar hoy, que es el tejido epitelial. Para entrar en tema, debemos entender que existen modificaciones del plasmalema o de la membrana plasmática, ¿sí? Es decir, que las células epiteliales muestran modificaciones en su membrana celular muy características. Y estas modificaciones se clasifican de acuerdo a su localización en la membrana plasmática. Tenemos especializaciones de la superficie apical o superficie libre, especializaciones o modificaciones de la superficie lateral o polo lateral y modificaciones del polo basal o superficie basal. Primero vamos a hablar de especializaciones de la superficie apical. Las especializaciones o modificaciones de la superficie apical van a desempeñar funciones específicas, ¿sí? ¿Cómo la van a desempeñar? Mediante enzimas, canales iónicos o proteínas transportadoras que van a ser capaces de ampliar la superficie de absorción, de generar un contacto a nivel sensorial, de aumentar o de generar una secreción de un producto, etc. Y se van a clasificar en microvellosidades y en cilios. Primero vamos a hablar de las microvellosidades. ¿Qué son las microvellosidades? Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas rodeadas por membrana. O lo podemos decir de otra forma, son evaginaciones digitiformes de la membrana celular, ¿sí? Estas van a contener citoplasma o componentes o contenido proteico de citoesqueleto que van a generar o que le van a dar sus características. ¿Y cuáles son las características de las microvellosidades? La función que tienen. Las microvellosidades van a aumentar la superficie de absorción. Siempre. En todos los casos, su principal función es aumentar la superficie de absorción. ¿Cómo van a aumentar la superficie de absorción? A través de unas enzimas catalizadoras que se van a encargar de ser compatibles con ese producto y de decir, mira, yo siento afinidad a este producto, vamos a absorberlo porque nosotros lo necesitamos. Entonces, ¿la célula necesitaba absorber? Bueno, vamos a generar unas microvellosidades. Este órgano necesita entonces unas microvellosidades para que sea prudente o para que se pueda aumentar la superficie de absorción. Se puede absorber más contenido, se puede absorber más líquido. Las microvellosidades, como ejemplo, o sea, un ejemplo de la vida cotidiana, se parecen a una alfombra. Cuando nosotros llegamos a la casa con los pies empapados en agua, nosotros pasamos nuestros pies por la alfombra. ¿Y de qué se encarga la alfombra? De absorber el líquido que poseas en los zapatos, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a hacer. Esos pelitos de esta alfombra, que van a ser las microvellosidades, se van a encargar de absorber esa agua, ese medio acuoso, ¿sí? Así que más adelante lo van a entender un poquito más porque vamos a dar ejemplos, vamos a mostrar preparados y va a ser un poco más simple. Primero voy a hablarles un poco sobre
¿por qué las microvellosidades aumentan la superficie de absorción? Para nosotros hablar sobre cómo aumentan las microvellosidades, la superficie de absorción, tenemos que recordar la clase de citoesqueleto, ¿ok? Las microvellosidades están compuestas por una haz central, ¿sí? Esta haz central va a tener filamentos de actina, ¿sí? Entonces, estos filamentos de actina van a estar unidos entre sí por moléculas proteicas. Entre ellas son la fimbrina y la fascina, ¿sí? Mientras tanto, vamos a tener a la miosina 1, que lo que va a hacer es unir a los filamentos de actina al plasmalema, que son estos que están acá, estos rojitos. Estos. Ajá. Entonces, este microfilamento en su ápice o en su punta va a tener un soporte. Ese soporte va a ser la villina. Y el anclaje que vamos a tener acá, o el velo terminal, ¿verdad? Va a estar constituido por filamentos de actina conectados por miosina 2, ¿verdad? Y tropiomiosina. Estos van a estar estabilizados por la espectrina. ¿Eso qué significa? La miosina 2 va a encargarse de contraer a esta microvellosidad y la tropomiosina va a abrir a la microvellosidad para aumentar este espacio intervelloso. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando se genere una contracción, se va a aumentar este espacio y va a aumentar la superficie de absorción. Vamos a ponerlo así. Es como que si existiera en la alfombra que habíamos hablado de antes, existiera un compuesto que se encargara de hacerla más velluda y de que pudiese absorber más agua, ¿sí? Eso lo hace la miosina y la tropomiosina. Ellos lo que van a hacer es contraer, la tropomiosina va a aumentar, abrir los canales, el espacio, para absorber una mayor cantidad de líquido. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a ver a un nuevo preparado. La primera microvellosidad que vamos a estudiar es la chapa estriada. ¿Y cómo podemos hablar de la chapa estriada? Está presente o es una microvellosidad característica del intestino delgado. A su lado izquierdo, ver un preparado o una fotografía de microscopía electrónica y a su lado derecho pueden observar un preparado de un microscopio óptico. Las microvellosidades se ven como unas líneas eosinófilas, es decir, que se tiñen de un rosa muy claro. Entonces, estas líneas eosinófilas se van a encontrar realmente muy juntas, cortas y ordenadas, que van a dar una especie o van a dar una forma, la vamos a observar mediante el microscopio como una especie de estriación. En el microscopio electrónico, obviamente, se ve la ultraestructura de esta microvellosidad. Entonces, aquí podemos ver que está compuesto por unas líneas, ¿verdad? Estas líneas van a estar muy juntas, son cortas y realmente ordenadas. ¿Y cuál va a ser la función de la chapa estriada en el intestino delgado? Pues se los voy a explicar. En el intestino delgado, principalmente en el yeyuno, se absorbe una gran cantidad de líquidos procedentes del bolo alimenticio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta chapa estriada en el intestino delgado? Va a aumentar la superficie de absorción para que se puedan absorber de la luz estos líquidos o los líquidos de este alimento ya procesado. La segunda especialización apical que vamos a estudiar o microvellosidad que vamos a estudiar se llama ribete en cepillo y es característica fundamental o especialización apical de las células que se encuentran en los túbulos renales y predomina en el túbulo contorneado proximal. Es más, gracias al ribete en cepillo nosotros podemos diferenciar el túbulo contorneado proximal del túbulo contorneado distal. ¿Por qué? Porque el ribete en cepillo
al tener esta forma de cepillo, las prolongaciones van a ser más largas e irregulares y van a hacer que la luz de este tubo se reduzca y genere una especie de estrella. O vamos a decir de X. ¿Cuál es la función del ribete en cepillo en los túbulos contorneados proximales? Absorber el agua. ¿Qué va a hacer esta microvellosidad? Aumentar la superficie de absorción en este túbulo para poder reabsorber mayor cantidad de líquido. Ahora vamos a hablar de las últimos o del último tipo de microvellosidad, que son los estereocilios. Los estereocilios o estereovellosidades son evaginaciones digitiformes alargadas que carecen de movimiento propio. ¿Por qué carecen de movimiento propio? Porque los estereocilios poseen una composición ultraestructural o un citoesqueleto distinto a las microvellosidades comunes. Es decir, ella va a estar compuesta en vez de miosina 2 y tropomiosina, se van a poseer una red de actina, ¿sí? Y va a poseer alfa-actina, que va a reemplazar a la miosina 2. Es decir, no va a tener esa propiedad contráctil. Así que ellas se van a encargar de reabsorber en menor medida. Los estereocilios son poco comunes y realmente se encuentran en el cuerpo en pocos lugares. En el hombre se encuentran en el epididimo, ¿sí? Por los que no saben qué es el epididimo es un órgano situado en la borde posterior del testículo y el epididimo es donde se maduran y se almacenan los espermatozoides. Entonces el epididimo se va a encargar, o los estereocilios del epididimo se van a encargar de secretar el líquido ependimario y de reabsorber el líquido procedente de la luz del epididimo. La luz del epididimo es esta. Aquí claramente se pueden observar los estereocilios, son esta línea eosinófila y son alargados, elongados y poseen esa figura. No sé si se dieron cuenta de que en el ribete en cepillo y en la chapa estriada eran totalmente firmes, ¿sí? En los estereocilios no, a veces están ondulados. Además de encontrarse en el epididimo, también se encuentran en la cóclea del oído, donde tienen un papel fundamental. Para explicarles la función que tienen en la cóclea, tengo que explicarles o darles un resumen de qué es la cóclea. La cóclea contiene un órgano muy importante que es el receptor de la audición llamado órgano de Corti, ¿sí? Entonces, el órgano de Corti va a tener pequeñas células capilares que van a traducir la vibración de los fluidos que están contenidos en la cóclea. Entonces, esas microvellosidades van a aumentar la superficie de absorción y a su vez van a tener o van a aumentar una superficie sensorial, que lo que van a hacer es tomar esa vibración del fluido para generar un sonido o enviar a través de unos ductos un impulso eléctrico que va a ser trasladado al cerebro y va, mediante los nervios sensoriales, a generar un sonido, ¿sí? Eso lo van a ver con mayor profundidad en órganos de los sentidos. Y por último vamos a hablar de una especialización apical que no es una microvellosidad. Por favor, no confundan estereocilio con cilio, son cosas totalmente distintas. Los estereocilios son microvellosidades, pero los cilios no son microvellosidades. Los cilios son estructuras citoplasmáticas móviles, ¿sí? Que se van a encargar de mover el líquido y de barrer partículas sobre la superficie de las células. O sea, se tiene una función totalmente distinta. Y también poseen una composición ultraestructural totalmente distinta. Los cilios están compuestos por microtúbulos, ¿sí? Y esos microtúbulos van a poseer unas proteínas asociadas que van a hacer que estos microtúbulos se unan, ¿sí? Y puedan generar ese movimiento o esa motilidad. Los cilios se van a unir a los cuerpos basales con fuerza. Y lo que van a hacer es mover su cuerpo, que van a ser los centriolos, y se van a observar como unas líneas obscuras. O sea, si pueden ver, se puede observar como una línea obscura. Y luego tenemos a los cilios.
Ahora, súper importante, ¿dónde nos vamos a encontrar? ¿Sí? A los cilios. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar estas prolongaciones finas y alargadas que se van a ver de forma eosinófila en los preparados? ¿Sí? ¿Esto qué van a hacer? Se van a ubicar en epitelios de vías respiratorias. La tráquea, en trompas uterinas, en el epéndimo y en la cola de los espermatozoides. ¿Por qué? Porque su función es generar un movimiento vibrátil, ¿sí? Van a trasladar sustancias localizadas en la superficie celular. En la tráquea se genera un mucinógeno, ese mucinógeno, o sea, va a estar adosado en esa superficie celular. Sin embargo, si existen partículas extrañas, esas finas prolongaciones, o sea, esos cilios se van a encargar de barrer esa estructura extraña y expulsarla. Una vez que ya hablamos sobre especializaciones de la superficie apical, ahora vamos a hablar de especializaciones de la superficie lateral. Las especializaciones de la superficie lateral poseen tres tipos: funciones o uniones de adherencia, que lo que van a hacer es reducir el espacio de separación entre células vecinas; las zonas ocluyentes, donde simplemente se van a encargar de desaparecer el espacio intracelular para generar un contacto físico entre las células; y las uniones de comunicación, que lo que van a hacer es generar nexos, ¿sí?, entre las células para que exista un contacto más allá y puedan participar o puedan comunicarse entre ellas. Imagínense lo importante que son esas uniones o estas especializaciones, que si desaparecieran, la distribución de las células desapareciera. Entonces se perdería la organización polarizada de la membrana celular y no existiera una función definida en los tejidos. Es decir, cada célula, a pesar de ser una estructura independiente, tiene que estar en contacto con otras células para formar un tejido y generar una función en específico, ¿sí? Sería como un equipo, ¿me entiendes? O sea, si nosotros no tenemos comunicación con el equipo, nosotros perdemos el foco o perdemos la idea principal. Primero vamos a hablar sobre la zónula ocludes o la zona ocluyente. Como pueden observar, la zónula ocludes se encuentra inmediatamente por debajo de la superficie libre del epitelio y sirve para cerrar el espacio intracelular hacia la luz. Es una unión en forma de anillo. Posee unas proteínas integrales de membrana llamadas ocludina y claudina, que las van a conformar, y unas moléculas de adhesión celular que van a unir a una pared celular con la otra, llamadas caerina, que son proteínas transmembrana. Entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿podrán entonces pasar sustancias de la luz hacia el epitelio por vía intracelular? No, pues su principal función es impedir la difusión de agua y de solutos del espacio intersticial, de modo de que el intercambio se vaya a producir nada más a través de la membrana apical. Es decir, la absorción de productos o la secreción de productos nada más ocurre en la superficie apical de la célula. Luego vamos a hablar sobre la zónula adherens o la zona adherente. La zónula adherens se ubica por debajo de la zona ocluyente y forman uniones celulares mecánicas, ¿sí?, en forma de cinturón. ¿Cómo lo pueden observar? Ella va a estar compuesta por unas placas internas que van a tener filamentos de actina y dos moléculas de adhesión que se llaman cadherinas. Entonces, simplemente lo que van a hacer es fijar una placa en la membrana de una célula, otra placa en la membrana de otra célula, y los filamentos de actina se van a encargar de unir, ¿sí?, a ambas superficies. Ahora es el turno de los desmosomas. Los desmosomas se encuentran por debajo de la zónula adherens y forman uniones celulares mecánicas, como también a través de dos placas internas. Estas placas se llaman
descoglobina y desmoplaquina. Luego tienen unos filamentos intermedios de queratina que unifican y reducen el espacio entre las células. Entonces, también van a tener unas moléculas de adhesión celular. ¿Cuáles son esas moléculas de adhesión celular? La desmogleína y la desmocolina. ¿Qué son la desmogleína y la desmocolina? Son proteínas transmembranas. Por último, como especialización de superficie lateral, tenemos a los nexos. Los nexos se encuentran ubicados por debajo de los desmosomas. ¿Y qué van a hacer los nexos? Los nexos van a formar conexiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen esas conexiones? Con unas estructuras especializadas. Son unas estructuras huecas con forma de túbulo que realmente forman parte integral de la membrana celular y van a sobresalir al espacio intracelular. Esta función o esto que forma estas estructuras cilíndricas que generan esta conexión son llamadas conexones. Y la estructura en sí, es decir, la proteína que genera esta conexión entre célula y célula se llama conexón y posee una proteína llamada conexina. Entonces, en sí, ¿qué es lo que va a hacer un nexo? El nexo va a permitir comunicarse de forma directa con la otra célula. Entonces, ¿para qué? Para que el paso de iones y el acoplamiento eléctrico sea efectivo y se encuentra en casi todos los tipos de epitelio. Ahora vamos a hablar de una última especialización que es una especialización de la superficie basal y se llama hemidesmosoma. Los hemidesmosomas están ubicados en la superficie basal de las células epiteliales y ellos lo que van a hacer es anclar a la célula, ¿sí?, con el tejido conjuntivo subyacente. Es decir, yo voy a anclar a la célula con la membrana basal, que ya como habíamos explicado, la membrana basal es una fina capa de tejido conjuntivo y de la que hablaremos con mayor lujo de detalle próximamente. Entonces, ellas van a tener unas moléculas de adhesión celular llamadas integrinas y estas integrinas se van a encargar, o esta proteína transmembrana se va a encargar de fijar, ¿sí?, a la célula a su base, que es la membrana basal. Les traje un esquema para que se les facilite o donde simplifico las funciones de las especializaciones de superficie lateral y la de superficie basal. Entonces aquí es mucho más fácil para que ustedes puedan estudiar de acá. Aquí no están incluidas las proteínas de adhesión, ni tampoco las proteínas transmembranas, así que eso deben repasarlo aparte. Ok, y ustedes se preguntarán por qué yo hago tanto énfasis en las especializaciones de superficie apical, lateral y basal de la membrana plasmática para el entendimiento en sí del epitelio. Es realmente importante porque existen patologías asociadas al incorrecto funcionamiento o al mal funcionamiento de estas especializaciones. Voy a explicar una a continuación. Aquí les presento al síndrome del intestino permeable. El síndrome del intestino permeable consiste en una alteración de la pared del intestino delgado. O sea, nosotros tenemos una capa protectora de la mucosa intestinal. O sea, y esta capa está cubierta por un moco protector donde hay una capa de bacterias, una microbiota, y debajo de esto hay una capa de inmunoglobulina, es decir, de un sistema de protección y de defensa para nuestro intestino. Entonces, los enterocitos, que son las células del intestino, están unidos entre sí por estas uniones intercelulares, ¿sí?, que son esas proteínas de las que yo les hablé, y estas proteínas transmembrana van a permitir el paso de los nutrientes entre los enterocitos de manera selectiva. Entonces, estas uniones también, como les expliqué, no van a dejar pasar cierto tipo de moléculas o cierto tipo de moléculas, o sea, dependiendo de su tamaño. Entonces, obviamente, sí hay nutrientes y minerales que pueden pasar a través de los enterocitos, pero hay otros que no, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Estas rutas, o sea, estas capas de
de microbiota o de inmunoglobulinas se van a encargar de seleccionar lo que pasa o no. Sin embargo, hay otras rutas de tránsito que si no funciona esta microbiota y estas inmunoglobulinas, se van a encargar de seleccionar qué es lo que pasa o lo que no pasa al torrente sanguíneo. O sea, entonces, si hay algo que afecte estas uniones, estas especializaciones, existen sustancias indeseables como metales pesados, sustancias tóxicas, bacterias, virus, aditivos químicos, que van a pasar al torrente sanguíneo. Y dependiendo del sistema a donde les lleve estas sustancias tóxicas a través del sistema o del torrente sanguíneo, van a existir distintos síntomas. Entonces, el síndrome de intestino permeable es un síndrome que está relacionado con la enfermedad celíaca, con la gastritis, o sea, es un síndrome que da infinidades de síntomas. Y entonces estos síntomas van a ser diferentes dependiendo de la persona. Entonces aquí es donde pueden evidenciar la importancia de entender las especializaciones de superficie apical, basal y lateral de la célula. Último, sobre generalidades, vamos a hablar sobre la membrana basal. La membrana basal es una capa extracelular de sostén compuesta por tejido conjuntivo, ¿sí? Esta va a permitir el paso de nutrientes entre el epitelio a el tejido conjuntivo subyacente. Ella va a estar compuesta primero por una lámina lúcida y una lámina densa, ¿sí? Y esta lámina densa va a estar compuesta por proteínas y poligosacáridos, mientras que va a tener también una lámina reticular, ¿sí? Y esta lámina reticular va a tener ciertos tipos de propiedades que tienen el tejido conjuntivo. Realmente este tema lo vamos a entender un poco más en el tejido conjuntivo, porque son proteínas, polisacáridos, colágeno de distintos tipos y fibras reticulares que se van a encargar de sostener al epitelio. Como les había mencionado, o sea, en la lámina basal o la membrana basal se encarga de sostener, ¿sí? Como el tejido conjuntivo o de sostén, se va a encargar de sostener, ¿sí? Entonces, dependiendo también de qué órgano se encuentre, va a tener una función específica o tal vez no. Sin embargo, la función general es sostén. Por ejemplo, en el riñón funciona como un filtro molecular. En los glóbulos blancos y en células como los enterocitos funciona como un filtro celular. Permite la migración de nuevas células, como en la migración de las células sanguíneas, e influye en la diferenciación y organización celular para diferenciar qué es un epitelio, qué es un tejido conjuntivo, qué es un tejido, o sea, ella va a diferenciar los distintos tipos de tejido. ¿Cómo lo va a hacer? Con distintos receptores que poseen su superficie. Bueno, ahora sí, nos introducimos en el contenido. Vamos a hablar hoy de epitelio de revestimiento, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre su definición, de dónde proviene, las características que posee este tejido y los tipos de tejido epitelial. Luego vamos a hablar de las clasificaciones de los epitelios y de su renovación y regeneración. Comencemos. Primero vamos a definir qué es un epitelio. Un epitelio es un tejido compuesto por células que están fuertemente unidas por un complejo de unión. De ese complejo de unión hablamos anteriormente. Entonces, gracias a este complejo de unión va a poseer una escasa sustancia extracelular que los separa. De la morfología de la palabra epitelio podemos sacar una definición. Epi significa sobre y telio o telos significa papila. Lo que quiere decir es que el epitelio va a estar encima de una papila. ¿Y cuál es esa papila? La membrana basal. ¿Y qué es la membrana basal? Tejido conjuntivo. El tejido epitelial se encuentra de dos formas. Lo podemos encontrar como un epitelio de revestimiento o como un epitelio glandular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un epitelio de revestimiento, es que este epitelio va a poder recubrir
las superficies tanto externas como internas, ¿sí? Y cuando hablamos del epitelio como glándula, hablamos de que este conjunto de células epiteliales se van a invaginar para formar una glándula, ¿sí? Que se va a encargar de secretar un producto en específico. Como dato curioso, les voy a decir que los epitelios derivan de 3 tipos de capas germinativas embrionarias que van a ver en esa materia, en esa asignatura. Sin embargo, la mayoría de los epitelios provienen del ectodermo y del endodermo. El epitelio también posee unas características en específicas, generales, ¿sí? Una de ellas es que se van a apoyar sobre una membrana basal. Como ya habíamos hablado con anterioridad, si se llama epi, que es sobre, telos, papila, la membrana basal va a tener unas papilas que vascularicen este epitelio, por ende, va a estar por encima de la membrana basal, ¿sí? Van a estar soportados por un tejido conjuntivo de sostén subyacente, son avasculares, poseen poco espacio intracelular y matriz extracelular. Sus células se mantienen unidas por grandes complejos de unión. Sus células tienen polaridad morfológica funcional, es decir, que el epitelio o las células del epitelio siempre van a estar en contacto con la luz. Van a ser la primera capa, ¿sí?, de células que se encuentren en ese órgano. Y van a experimentar una constante renovación, ya que el epitelio, vamos a decir que, vamos a poner este ejemplo, el epitelio va a ser como una especie de capa protectora, que se tiene que renovar constantemente porque está en constante degeneración. También va a poseer múltiples funciones. Una de ellas es que, como las que les mencioné, que es la protección de los tejidos subyacentes, ¿sí? La segunda es el transporte transcelular, es decir, las capas epiteliales se van a encargar de seleccionar cierto tipo de material que va a ser aprovechado por el órgano, la secreción de moco, hormonas, enzimas de diversos tipos de glándulas y la absorción de cierto material desde la luz, como por ejemplo en el tubo digestivo, que se secreta el agua, que se absorbe el agua, o en los túbulos renales, que se reabsorben ciertos iones y agua. Y bueno, como anteriormente les mencioné, una de las características fundamentales del tejido epitelial es que es avascular. Pero ajá, ustedes se preguntarán, si es avascular, ¿cómo se va a nutrir el tejido epitelial? Pues, ¿cómo se va a nutrir? A partir de esta membrana basal que proviene de un tejido conjuntivo subyacente. Y les voy a señalar cuál es el tejido conjuntivo. Es esta masa que se encuentra por debajo de todo este epitelio. Una vez que hablamos sobre las características, las funciones y qué era el tejido epitelial, ahora tenemos que hablar sobre su clasificación. Los epitelios se clasifican según 4 criterios. ¿Cuáles son? El primero es según su morfología celular. El segundo es según el número de capas celulares. El tercero es según las características o especializaciones apicales. Y 4, si posee queratina o no posee queratina. Muy bien. Primero vamos a hablar según la morfología de las células. Si hablamos de morfología, hablamos de formas. Entonces, dependiendo de la forma que posee este epitelio, va a tener un nombre característico, ¿sí? Entonces, puede ser planos, cúbicos o prismáticos. ¿Por qué? Porque va a tener predominio de células planas, o va a tener predominio de células cúbicas, o va a tener predominio de células prismáticas. ¿Qué significa que predomine? Que existen o existan mayor cantidad de células de esa forma. 2. Según el número de capas celulares. Dependiendo del epitelio que nosotros observemos, vamos a tener unas especies de capas, ¿sí? Y dependiendo de las capas que existan, nosotros vamos a tener un tipo, o se va a llamar este epitelio de una forma distinta. Pueden ser simples, que tengan una sola capa de células, estratificados, que tengan 2 o más capas de células, pseudoestratificados, que parezcan que tuviesen varias capas, pero no las posee, o de transición, que significa que estas capas, dependiendo de la funcionabilidad del órgano, van a tener una o se van a mostrar de forma distinta el número de capas. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4. Sin embargo, va a variar dependiendo de la función que esté cumpliendo ese órgano.
Tercero, si posee especializaciones apicales, ¿sí? Si posee microvellosidades, que si no se acuerdan son chapa estriada, ribete en cepillo. Si posee cilios, que son los que generan el movimiento de barrido, o si posee estereocilios. Y por último, que nada más ocurre en cierto tipo de epitelios, es si posee un epitelio queratinizado, es decir, que posea una cubierta de queratina o no posea queratina. Más adelante vamos a hablar sobre este compuesto o esta especialización que poseen algunos tipos de epitelio. Primero vamos a hablar sobre el epitelio plano simple. El epitelio plano simple está compuesto por una capa de células planas. ¿Y cómo son las células planas? Achatadas, con núcleo oval o esférico, aplanado, central, que va a formar una protuberancia en el citoplasma. ¿Recuerdan que la célula plana parecía un huevo frito? Eso es lo que va a suceder. Entonces, el epitelio se llama plano simple. Eso significa que va a tener predominio de células planas y simple es que va a tener una sola capa de ellas. ¿Ok? ¿Dónde vamos a encontrar este epitelio? Lo vamos a encontrar en vasos sanguíneos y linfáticos, recubriendo la capa interna o la porción interna de este vaso, por eso va a llevar un nombre llamado endotelio, ¿sí? Va a ser lo que recubre el interior de los vasos sanguíneos, en las cavidades corporales, que va a recubrir la capa interna o la porción interna de esas cavidades corporales, entonces ahí se va a llamar mesotelio, en los alvéolos pulmonares, en la asa delgada de Henle y en la cápsula de Bowman del riñón. Aquí, a su mano o de su lado derecho, pueden observar un corte histológico de un conducto semicircular, ¿sí? Eso es oído interno. Aquí, ¿qué función cumple? Va a tener una función de intercambio, va a lubricar ese conducto semicircular y va a funcionar como una barrera de protección, ¿sí? Luego tenemos al epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple, como su nombre lo indica, está compuesto o predomina células cúbicas. ¿Cómo son las células cúbicas? Las células cúbicas, sus dimensiones son proporcionales, su núcleo es esférico y central. ¿Sí? Se llama simple porque solo existe una capa de células cúbicas, ¿sí? En este epitelio. ¿Dónde lo vamos a poder ubicar? Como no ven en los ejemplos que se encuentran en su lado derecho, tenemos acá una tiroides acá y aquí tenemos una asa delgada de Henle, ¿sí? Entonces, como pueden observar, voy a darle un zoom, es una capa de células cúbicas. O sea, las voy a dibujar con las herramientas. Esto es una célula cúbica, esto es una célula cúbica, esto es una célula cúbica, ¿sí? Entonces va a ser solo una capa de células cúbicas. ¿En qué otro lugar lo podemos observar? En los túbulos renales. Acá en este preparado de tiroides tenemos en su máxima expresión un epitelio cúbico simple. Entonces acá es mucho más fácil, o a este aumento es mucho más fácil definir qué células tienen epitelio o cómo son estas células. Aquí pueden ver que este epitelio va a rodear al coloide de la tiroides. Este va a ser el epitelio. Y estos son células cúbicas. ¿Sí? Entonces aquí puedes ver una célula cúbica. Vamos a dar un poco más de zoom. ¿Sí? Vamos a ir un poco más para acá. Y acá ustedes pueden observar una célula cúbica. Ahora tenemos a un epitelio prismático simple, ¿sí? Entonces, si se llama prismático simple, significa que posee células prismáticas, solo una capa de ellas. Entonces, el epitelio prismático simple está formado por una capa de células prismáticas. Entonces, ¿cuáles son las características de esta célula? Que en estas células predomina el alto de la célula sobre su ancho. Posee un núcleo oval y se van a ubicar en el tercio basal de la célula. ¿Dónde podemos ubicar a este epitelio?
en el tracto digestivo, desde el cardio del estómago hasta el ano, en la vesícula biliar, en el útero y en los conductos excretores de la mayoría de las glándulas. A su lado derecho tiene un corte histológico de intestino delgado teñido con hematocilina y eosina. Aquí pueden observar cómo se encuentran este epitelio, todo esto que pueden observar, esta fila de células prismáticas, es un epitelio prismático simple. Ok, ahora vamos aumentando la dificultad. Acá tenemos un epitelio plano estratificado. Entonces, si es plano, es que predominan las células planas, pero estratificado significa que existen más de 2 capas de células, ¿sí? Y estas células pueden ser distintas. Entonces, la primera capa de célula va a ser de células planas. Luego vienen un conjunto de células poliédricas y en la porción que va a estar en contacto con el tejido conjuntivo va a poseer células cúbicas o prismáticas. ¿Sí? Repetimos. El epitelio plano estratificado va a comenzar con una capa de células planas. Luego va a encontrarse en su intermedio o en medio de 2 capas una capa de células poliédricas o irregulares. Y por último, en contacto con el tejido conjuntivo subyacente, vamos a tener unas células basales que van a ser de forma cúbica o prismática. A su lado derecho pueden observar un corte histológico de epidermis. ¿Y qué hace la epidermis? La epidermis actúa como una barrera ante ciertos agentes y como una capa protectora. Entonces, acá llegamos a algo o una característica que tiene el epitelio plano estratificado, y es que puede ser tanto queratinizado como no queratinizado, ¿sí? Entonces, queratinizado significa que superficialmente va a poseer unas células planas anucleadas que van a tener una capacidad de escamarse, ¿sí? Entonces, este citoplasma va a poseer queratina. ¿Qué va a hacer la queratina en este caso? Va a funcionar como una barrera y va a proteger ante cualquier fricción. Si no existiera la queratina en nuestra epidermis, cuando nosotros rasgáramos, la piel cediera con facilidad. Sin embargo, la queratina se crea gracias o como consecuencia de la fricción. O sea, ella existe para protegernos de una constante fricción, es decir, la fricción con la tela, con lo que nosotros tocamos, ella nos va a proteger de eso, para que esa célula, para que esa capa, para que el epidermis no se degrade, no se dañe y no nos lastime, ¿sí? Y luego tenemos un epitelio plano estratificado no queratinizado. Eso significa que las células planas superficiales van a poseer núcleo y que este no va a poseer una capa córnea. Si no posee capa córnea, no posee queratina. ¿En dónde podemos encontrar este tipo de epitelio? En la vagina. Ahora vamos a hablar de un epitelio cúbico estratificado. Si se llama cúbico estratificado, significa que posee 2 o más capas de células cúbicas, ¿sí? Entonces, este epitelio realmente es poco frecuente, ¿sí? Y nada más se observan en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, que van a encargarse, ¿cuál es su función? Como en casi todos los epitelios, que es funcionar como una barrera y conducir. Entonces, ellas lo que van a hacer es resguardar esa parte funcional de ese conducto excretor que es de las glándulas sudoríparas. Por si no sabían, las glándulas sudoríparas y las grandes glándulas excretoras poseen en su superficie un epitelio cúbico estratificado. Si no lo pueden observar, voy a hacer un zoom de la imagen para que puedan observar las 2 capas y las voy a dibujar la línea de separación. Listo, y aquí pueden ver la segunda capa de células cúbicas.
Perfecto. También debemos hablar de otra rareza, que es el epitelio prismático estratificado, que significa que poseen varias capas de células prismáticas. Este epitelio realmente es infrecuente y nada más se localiza en conductos excretores de las glándulas salivales, de la uretra cavernosa y en pequeñas zonas de la mucosa nasal. También en las conjuntivas oculares y en la unión anorrectal, ¿sí? ¿Y de qué se va a encargar? Como todos los epitelios, va a formar una barrera entre la sustancia que se secreta en la luz de este órgano y van a conducir lo que necesiten, o sea, para poder subsistir. Por último, vamos a hablar de uno de los epitelios más bonitos y más estudiados, que es el epitelio prismático pseudoestratificado, ¿sí? Esto significa que todas las células van a descansar sobre la membrana basal, pero no todas las células van a llegar a su superficie. Extrayendo la composición de esta palabra, pseudo significa falso y estratificado significa que posee varias capas. Lo que quiere decir que este epitelio se caracteriza porque parece que existieran varias capas, pero en realidad es solo una capa de células con núcleos a diferentes alturas. Entonces, la forma celular es obvia, es prismática, ¿sí? Eso significa que va a predominar el alto sobre el ancho y el núcleo va a ser ovalado, dirigiéndose hacia la porción basal de la célula. Y normalmente aquí en este epitelio se van a encontrar células caliciformes. Van a existir dos tipos, unas que poseen esterocilios, como sucede en el conducto deferente y en el epididimo, como explicamos anteriormente, y pueden ser también ciliadas, como en el tracto respiratorio, ¿sí? Como en la tráquea, en los bronquios, en las cavidades nasales. Entonces, ¿de qué se van a encargar? De absorber cierto contenido, de secretar mucinógeno y de conducir impulsos. Acá vamos a tener un ejemplo mucho más alto. Aquí tenemos un hermoso corte histológico de la mucosa traqueal. Esto es tráquea. Esto que pueden observar son cilios. Entonces, aquí en este esquema pueden observar cómo todas las células tocan la porción basal, pero no todas llegan a la superficie. Esta llega a la superficie, pero esta no. Y está incluidas en este epitelio las células caliciformes. Entonces, acá tenemos un preparado precioso donde podemos observarlo totalmente. Hay unas células que tienen su núcleo y están acá abajo, pero solo algunas logran llegar a la superficie. Y obviamente están incluidas las células caliciformes. Acá abajo observamos el tejido conjuntivo subyacente y aquí arriba podemos observar la luz de la tráquea. Recuerden que la tráquea es hueca, ¿sí? Entonces, la luz. Por último, pero no menos importante, tenemos que hablar del epitelio de transición o urotelio, ¿sí? El epitelio de transición, su característica principal es que el número de capas de este epitelio es variable y depende de la funcionabilidad de este órgano, ¿sí? Este epitelio se le llama urotelio porque es un epitelio que nada más se encuentra en vejiga, vías urinarias, desde los cálices hasta la uretra, ¿sí? Entonces, ella va a tener varias formas celulares. Puede tener basales, es decir, en su base, puede tener primero células cúbicas aprismáticas, en las intermedias, de poliédricas a irregulares, y superficiales siempre va a tener células o planas, redondeadas o globosas. Las células redondeadas o globosas son células características del epitelio de la vejiga. Acá tenemos una imagen donde se puede observar la vejiga, las células globosas. Ok, entonces aquí tenemos un esquema del epitelio de transición de urotelio. Acá, esto es vamos a decir que es una vejiga. Entonces, en este caso, la vejiga está contraída. ¿Por qué está contraída? Porque está vacía, ¿sí? Entonces, cuando está vacía, ella va a poseer en su base unas células más pequeñas que van a parecer cúbicas, luego van a tener unas células de transición que van a ser
poliédricas y unas células que se van a encontrar en la superficie en contacto con la luz, que van a ser globosas, ¿sí? Pero no se van a ver exuberantes. Cuando el epitelio se distiende, significa que la vejiga está llena. Cuando la vejiga está llena, estas células aumentan su tamaño y sus capas aumentan. Su capa intermedia aumenta, ¿sí? Y eso hace que esta vejiga no permita el paso de líquido. ¿Y qué es lo que va a hacer este epitelio de transición o urotelio? Básicamente va a funcionar como una barrera. ¿Para qué? O sea, para que se mantenga la orina en esta cavidad o en estos tubitos, en estas vías urinarias. Y distensibilidad, que significa que tenga esa capacidad contráctil, es decir, se pueda contraer y se pueda distender. O sea, puede verse, el órgano pueda cambiar o pueda generar ese proceso de transición de cuando está llena la vejiga o cuando está vacía la vejiga. Les dejo un esquema que es del Rospa-Wiener, en donde mediante dibujos explican cómo es un epitelio simple, cómo es un epitelio estratificado, cómo es un epitelio transicional, cuando tiene queratina, cuando no tiene queratina, ¿sí? Espero que les guste muchísimo.